Vamos hoy día al tercer hijo en el nivel espiritual, que se llama hijo Tecnon, ¿ya? En hijos en lo espiritual y niveles de madurez espiritual se llama esta serie de enseñanzas. Y ahí está el título que Patricio Miranda lo está colocando. Niveles de madurez espiritual, hijo Tecnon. No se olvide que todos estos términos son en griego, ¿ya? Ellos así catalogan en griego las diferentes edades de los niños en lo natural, pero esto se lleva a lo espiritual, ¿ya? Bueno, vamos con el tema, usted está atento, ¿ya? Entonces vamos a ver qué es lo que es un hijo Tecnon. Es un hijo adolescente entre los 13 y los 19 años, más o menos, ¿ya? Ese es un hijo en lo natural, entre los 13 y los 19 años, y llevándolo al plano de lo espiritual, ya vamos a ver quién es un hijo Tecnon. Es un hermano, ya es un hermano que tiene buena pinta, que está tirando para arriba, que va creciendo, ya no es nuevo, no es nepio, no es cierto, ya está creciendo, está tomando forma, igual que un adolescente en una casa. Entonces es un adolescente, dice, pero es una persona, un hermano a quien Dios ya le comienza a usar. Ese hermano empieza a ser usado con los dones espirituales, y como Dios lo empieza a usar, cree que ya está listo para el ministerio. Y comienza también a tener unas batallas ya en su espíritu, en su carne, porque ya Dios lo empezó a usar. Entonces se empezó a dar cuenta que ya tiene cositas especiales de parte de Dios y sobre todo dones espirituales, pero también comienza a creer que como Dios le usa, ya él está listo ya para el ministerio, y comienzan otras situaciones como la que estábamos diciendo. Y aquí se pone un poquito más complicado el asunto con el hijo Tecnon, similar a una familia que tiene hijos adolescentes, ¿ya? El apóstol Pablo lo vivió en alguna etapa con la iglesia de Gálatas, y creo que leamos Gálatas 4:19, porque los Gálatas ya habían crecido, empezaron a desarrollarse un poco más y comenzaron también algunos conflictos en la iglesia de Gálatas. Y en Gálatas 4:19 dice la palabra del Señor: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿ya? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Amén. Esta etapa, esta edad, ¿cierto?, es una de las más conflictivas y peligrosas, porque tiene que ver con la rebelión. Diga conmigo, aleluya. Amén. Aleluya. Es en esta etapa donde el joven, ¿cierto?, el adolescente, el hermano en Cristo también, cree saberlo todo y por lo tanto no se somete a las autoridades. Amén. Como decía mi esposo, tiene grandes dones, Dios lo comienza a usar, a respaldar, conforme al propósito que Dios tiene con él, porque Dios no tiene solamente algunas personas para usarlas, para todos Dios tiene un propósito. Pero como decíamos en reuniones anteriores, ¿cierto?, todo tiene su tiempo debajo del cielo, y muchas veces hay que estar bajo tutores y curadores, ¿cierto?, hasta el tiempo señalado por el Padre, no cuando uno quiere. Bueno, en esta etapa del hijo Tecnon, es cuando el corazón del hermano, de la hermana, ¿cierto?, se revela y dice que ya no quiero, no. Empieza a cuestionar las decisiones de las autoridades, que debía haber hecho esto, que debía haber hecho esto otro, que debía haber abierto la iglesia, que otras iglesias también están abiertas, y comienza a cuestionar las decisiones de las autoridades que por Dios han sido impuestas. Primera de Pedro 5 y 6. Dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Sabe qué le está hablando? A los jóvenes, a los tecnos, porque los tecnos, ¿cierto?, son impetuosos, quieren hacer muchas cosas, quieren correr, quieren, ¿cierto?, avasallar. Y le dice: estén sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Esa parte la ignora el hijo Tecnon y quiere ser exaltado y levantado ahora ya, y piensa que es el pastor, que es el apóstol o es el obispo el que le quiere poner el pie encima, piensa que él es el pastor el que tiene envidia porque Dios lo está usando, y no entiende que no está capacitado, preparado. Tiene las capacidades, pero todavía le falta preparación para poder ejercer el ministerio. No ha llegado su tiempo. Es como Jesús. Jesús nació siendo el Hijo de Dios, fue engendrado siendo el Hijo de Dios, pero su tiempo fue a los 30 años. Cuando María le dijo: hijo,
Se les acabó el vino. ¿Sabe lo que le dijo Jesús? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún mi tiempo no ha llegado. Amén. A pesar de que tenía todo el poder, a pesar de que era el Hijo de Dios, a pesar de que sabía que no era el Hijo de María, sino que era Dios Todopoderoso, le dijo, aún no ha llegado mi tiempo. Y eso es lo que más le cuesta al hijo Tecnon, reconocer y aceptar, porque tiene el mover, tiene los dones, ¿cierto? Tiene la unción, la gracia que Dios le ha dado para prepararle para el ministerio y quiere desconectarse. Dicen, yo ya estoy listo. Amén. Lo otro, no quieren responsabilidades que maten su carne. Solo quieren las grandes ligas. Amén. Lamentablemente en este periodo mucha gente se va de sus iglesias. Amén. Porque dicen, no, es que aquí en esta iglesia, sobre todo cuando están en una iglesia naciente, en una iglesia que está creciendo, ¿cierto? Dicen, no, es que en esta iglesia no hay esto, no hay aquello. Yo conozco otras donde tienen el ministerio de tal, que hacen, que van, no sé, mandan misioneros para todos lados. Probablemente no es una iglesia ni de 5, ni de 10, ni de 15 años. Probablemente es un ministerio ya mucho más consolidado. Pero ellos no quieren pagar el precio, ¿cierto? Me acuerdo que en una oportunidad aquí estábamos levantando un ministerio de teatro, ¿cierto? Y llegó una joven que quería colaborar y dijo, no, es que hagamos teatro, qué sé yo, ya. No es fácil trabajar con las personas y esto no se trata de tener solamente ganas, tiene que tener uno la capacitación de Dios y el trato de Dios en su carne, en su carácter, para tener el amor, el gozo, la paciencia, ¿cierto? No desanimarse, no echarle la culpa a la gente, no andar enojado. Bueno, cuento corto, la joven no pudo con los adolescentes, con los jóvenes y se fue a otra iglesia. Tampoco como que había llegado para acá, tampoco era que era de aquí así como 100. Había llegado y se fue. Después llegó otra persona, otro joven que llegó, que el Señor lo mandó para acá. Ya parece que él tuvo un encuentro más fuerte con el Señor aquí y también dijo, no, vamos a levantar el grupo de teatro. Y habían bastantes interesados, ¿sí? Amén. Pero cuando la cosa se empieza a poner cuesta arriba, cuando hay que matar la carne, cuando hay que humillarse, cuando hay que perseverar, cuando hay que insistir, es cuando muchos tiran la toalla y les es más fácil irse a un lugar donde ya está todo armado que ser de los que empiezan a picar chiquititos acá, ¿cierto?, en la iglesia donde Dios les puso. Bueno, el hijo Tecnon es el que no quiere responsabilidades que maten su carne, sino que quiere las puras grandes ligas. Amén. Lamentablemente tengo que decirle que conozco, me fui al chancho con la... me fui de lengua. Pucha, hermanos, vi gente, llevamos hartos años ya en el Evangelio, entonces hemos visto muchas cosas, personas con dones, personas que Dios quería usar, que nunca quisieron tomar la cruz, pero cuando habían actividades macras en Viña del Mar, que venía, no sé, Luis Palau a la Quinta Vergara, o que venía, no sé, Marcos Huita a la Quinta Vergara, eran los primeros que estaban de ujieres, y con la piocha que decía ujier, amén, sin cruz. Pero ellos querían estar allá, donde se vieran paraditos, camisa blanca, pantalón negro, corbatita, piocha. Amén, sin pagar el precio. El hijo Tecnon no quiere responsabilidades que maten su carne. Quiere las grandes ligas, nomás quiere estar con los que ya han pasado el proceso, con los que ya han ido matando su carne. Mateo 20, 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Puedo decir que igual esa etapa es complicada porque el hijo Tecnon, bueno, está además decir que no solo podemos enseñarlo a modo de un estudio. Nos ha tocado vivir cerca de 27 años en la corporación. De hecho, llegamos cuando había solamente un pastor, que era nuestro pastor Marcos, y andaba a pie y con un maletín. Siempre me acuerdo que andaba con un maletín y un abrigo bien grande y un bigote bien grande. Entonces no había más pastor que eso, entonces igual nos ha tocado estar en las altas y en las bajas, es súper complicado, al no haber una estructura firme en un ministerio, no haber enseñanzas como las que podemos tener hoy en día y muchas cosas más, no es fácil, y sobre todo cuando hay un crecimiento o llegan muchas personas y muchos dones se desarrollan, no es fácil, es complicado poder estar ejerciendo eso y ser un hijo Tecnon en esos momentos.
uno es como el mando medio también, porque empieza a escuchar las quejas también y lo que muchas personas se acercan a hablar a uno como resultado de los dones, porque uno también tiene el don que Dios le ha regalado. Y sostener aquello como hijo tecnon o hijo adolescente es un poco complicado también. Nos tocó vivir esa etapa de estar ahí nosotros también y permanecer. No fue fácil, pero como decía recién en la enseñanza de mi esposa, o lo que estaba hablando yo a través de ella, era que en esos momentos cuando uno está ahí, hay que valorar las bajas, hay que valorar los momentos difíciles donde uno ve milagros, muy cerca de estar conectado también con los pastores, porque regularmente las iglesias se están formando. No estamos hablando solamente de esta iglesia, los pastores que están trabajando por los sectores, y uno ve los milagros que ocurren cuando a veces no hay esto otro, y se necesita aquí, y aparece alguien y que lo regala, o que empieza la iglesia a crecer y nos acordamos de cómo empezamos, y así empezamos a hablar. Toda esa es la parte bonita, pero también tiene una parte, un precio duro el estar al lado de un ministro del Señor. Y es ahí donde nosotros los hijos de Dios tenemos que permanecer como hijos tecnon y no vernos como la solución absoluta del tema, porque el Dios es el que sostiene a la iglesia y a sus siervos, pero tampoco rebelarnos en contra de la autoridad, sino pasar esa etapa. Un hijo adolescente, nosotros tenemos hijos ya que algunos ya pasaron de la adolescencia, pero tenemos hijos adolescentes, ellos quieren conquistar el mundo y quieren tenerlo todo. Por eso estamos hablando sobre los hijos tecnon, entre los 12, dijimos, y los 19 años. Y quiero decirles que es súper importante saber que por eso todavía estamos sujetos bajo la mano de un siervo, de una sierva, de padre, ¿cierto? Pero muchos de nosotros traemos una cantidad de cosas guardadas en nuestro interior, o a los que nos tocó tener un papá o una mamá, como a mí. Mi papá era un hombre anulado, mi mamá se dedicó a trabajar, ¿cierto? Y a esforzarse por la casa, entonces para mí mi padre no tenía una autoridad, entonces yo siempre me lo tragaba, me lo comía. Entonces era empoderado de mi propia personalidad. Y estar en una iglesia donde me mandara mi pastor, donde me sujetara mi pastor, realmente igual me costaba un poco al principio, era muy independiente, pero gracias al Señor que tuvo misericordia y pudo mantenernos ahí arraigados. El hijo tecnon no quiere dar cuenta a su pastor, son independientes de la autoridad. Esto es súper complicado. Los hijos tecnon no quieren dar cuenta, ellos se convierten en independientes de la autoridad. Todos tenemos un margen de independencia, obviamente, que todos podemos trabajar. De hecho, somos una iglesia que fomentamos aquello. Cuando alguien tiene dones y quiere ir por una casa, que vaya por una casa. En estos tiempos de pandemia, usted quiere hacer casa iglesia virtual, la puede hacer, no tenemos ningún problema con eso. Pero el hijo tecnon comienza a ser influenciado para volverse independiente de la autoridad y comenzar se olvida, porque este niño joven se olvida que la unción en ellos fue delegada. No tiene una unción propia esta persona. ¿Cómo? Estamos hablando, no tiene su propio sello, como diciendo, yo soy pionero, nació en mí la unción que se desarrolló bajo este ministerio. No. Él se olvida de que la unción le fue delegada, que cuando esa persona venía, ya sea que llegó nuevo a la iglesia, o no era nuevo, había conocido a Dios, no sé, por ejemplo, yo conocí al Señor en mi casa, tuve una pelea con mi esposa, que lo hemos contado otras veces, y Dios me tocó. Y comencé a leer la Biblia y todo el asunto, pero me fui a la casa de iglesia, recibí al Señor. Después Dios me tocó en una oración, caí quebrantado. Entonces uno llega a creer que la unción es de uno. No sé, tuve un encuentro con Dios en mi dormitorio, en la calle, en la micro. Todos tuvimos un encuentro diferente. Saulo lo tuvo camino a Damasco, imagínense, hermano. Sin embargo, Saulo, a pesar de que tuvo una identidad bien propia y Dios le dio un ministerio hacia los gentiles, dice que reconoció a los que eran columna antes que él. Y Dios le dijo, entra a Damasco y allí se te dirá lo que tienes que hacer, Saulo. Entonces, el hijo tecnon tiende a olvidarse de que la unción fue delegada, que no tiene unción propia él, que diga, me la gané yo mismo. No es así, y nadie es así, todos tenemos una unción delegada. Entonces esta persona cae en ese engaño y eso es súper peligroso, porque se pone independiente este joven que está creciendo en las cosas del Señor y ya comienza, y ojo que puede ser influenciado por espíritus también. No se somete y se revela cuando son corregidos. Deja de someterse este hijo tecnon, ¿cierto? Porque ya se siente que él sabe lo que está hablando y se revela cuando es corregido. Y para qué contarle lo difícil que es para un pastor, porque esta enseñanza entiendo que la escuchan muchos pastores también, porque escriben los pastores y yo sé que están conectados.
es difícil para un pastor cómo decirle a alguien, como dice Pablo, a los que se oponen, corrígelos con espíritu de mansedumbre, dice, por si quizás Dios les conceda que escapen del lazo del enemigo. Entonces, ¿cómo un pastor puede ser tan espiritual, tan lleno de oración y de amor, de decirle, pero mira, mire sierva, mire siervo, la palabra nos enseña acá, y con mucha mansedumbre corregir a esa persona que está diciendo, pero es que no es así, pero es que aquí, sí, pero déjame explicarte. Entonces, esa mansedumbre también es un trato para los pastores, también, para nosotros. Pero hay que entender que el hijo Tecnon también fue puesto bajo la autoridad de su siervo. Entonces es la etapa de la rebelión y deja de someterse, se rebela cuando es corregido. ¿Y se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, ustedes que están escuchando ahora, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Cuál fue lo que dijo el hijo pródigo? Lo que dice la Escritura. Quiero la parte de mis bienes que me corresponde. ¿Y se acuerdan cómo le fue? Y mal le fue, dijo, pero a mí me corresponde, es lo mío, ¿sí? Vamos, papá, pásamelo, me voy. Y partió lejos. Claro, obvio que al principio los dineros le alcanzaron. Ahora, esto yo lo digo con bastante propiedad y se lo digo después de largos años de mirar y observar y vivir también. Que alguien puede salir y la unción puede continuar con esa persona durante un tiempo, así como cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, dice que vivía 800, 900 años, es como que en ellos todavía quedó un poco de la gloria de Dios, pero sin embargo cada vez se fue perdiendo más, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Que el hijo pródigo se partió, se fue, y cuando comenzó a faltar, ahí es donde empieza el problema. Es ahí donde tú te das cuenta que no estás fluyendo de la misma manera, te das cuenta de muchas cosas que están pasando en tu vida y puedes ser atormentado con tentaciones, con situaciones. Por eso, si tú eres un hijo Tecnon, tienes muchos dones espirituales, también guarda tu corazón, porque Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, amado Timoteo, y le hablaba como hijo, ten cuidado de ti mismo. Entonces los hijos Tecnon son una gran bendición porque serán el mañana de la iglesia. Son los hijos del mañana, porque nosotros ya vamos avanzando en edad, vamos creciendo, pero los hijos Tecnon. Entonces, pero ese hijo Tecnon tiene que crecer en humildad y en corrección. Hijo Tecnon, te amamos. Jesús te ama. Nosotros también. Amén. Todos pasamos, amado hermano, por todas estas etapas. Todos fuimos nepios. ¿Cómo se llama el otro? Paidón, Tecnon, todos, por lo menos yo me acuerdo, ¿cierto?, de haber sentido las voces diabólicas que me decían que estaba lista para el ministerio. En fin, bueno, voy a tomar mi parte, que dice, son susceptibles al orgullo. Y sí, esa vocecita que le está diciendo a usted que usted lo haría mejor, que usted está listo, que está lista para hacer grandes cosas. Yo te tengo para grandes, porque a veces el diablo usa a esta persona. Yo te tengo para grandes cosas. Sal de ese lugar. Aleluya. Amén. Y me acuerdo, mientras leo esta palabra, ¿cierto? Me acuerdo de Pedro. Pedro en su etapa Tecnon. El Señor estaba hablando y les dice, el Hijo del Hombre, vamos a entrar a Jerusalén, les dice, y el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores y será crucificado y al tercer día resucitará. Y Pedro ahí, en su etapa de Tecnon, yo me imagino que toma al Señor así. Pedro había ido con los 70 a echar fuera demonios. Pedro había caminado sobre el mar. Pedro tenía dones. A Pedro el Señor le había dicho, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Amén. Le había dado grandes promesas a Pedro y se cumplieron, ¿ya? Ese Pedro que había visto al Señor convertir, bueno, en la conversión del agua y el vino todavía Pedro no estaba, pero había visto muchos milagros, vio resucitar a Lázaro, ¿cierto? Lo vio en el monte de la transfiguración, había tenido grandes revelaciones, ¿cierto? Estaba con su corazón un poquito altivo y se fue a aconsejar al Señor. Señor, ven para acá. ¿Cómo que vas a entrar a Jerusalén y vas a morir allá? No, pues nunca tal te acontezca, estáis mal, pues Señor, no. Tuvo la osadía de ir a aconsejar al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí. Apártate de mí, Satanás. Esta es la edad donde somos tan susceptibles al orgullo, que es un arma diabólica que lamentablemente está en nuestra carne
el diablo la pincha y se nos infla la carne, nos ponemos, como dicen por ahí, pecho de paloma, ¿cierto? Y nos dice el diablo a través de personas, nos habla nuestra mentecita y además usa personas que nos dicen, pastora, usted debería llevar el ministerio. A mí me lo dijeron textual, así aquí en mi oído, no en solamente imaginaciones. Usted, pastora, es la que debiera llevar el ministerio. Pero bendito sea el Señor, que su Santo Espíritu me dijo a mí, me dio un ubicatex y me dijo que no. Ponte sumisa, me dijo, bajo la mano de tu señora, con un versículo. Por eso es tan importante leer la Biblia. Y yo entendí perfectamente qué era lo que el Señor me decía, que el flaquito que está aquí a mi lado no solamente era mi esposo, sino que también era mi pastor y era mi autoridad. Así que aunque la gente dijera lo que dijera, yo tengo que ocupar el lugar que Dios me ha dado a mí. Amén. Hasta el tiempo que Dios decidió, ¿cierto? Y usó, por supuesto, la autoridad para enviarme a trabajar a otro sector, además en el que estoy acá apoyando. Bueno, dice que en esta edad la persona es susceptible al orgullo. Amén. No, es que a usted nomás el Señor le usa, al pastor. No, predique usted, hermano, que cuando usted predica vuelan plumas, cuando predica no pasa nada, cuando predica la pastora Ivette, pero cuando predica usted, hermanita, amén, fluyen los dones a través de estas personas, ¿cierto? Y ellos no conservan la humildad. Es muy difícil, es difícil, hermano, pero hay que humillarse delante del Señor. Es difícil cuando Dios le ha dotado de dones, que son cosas que uno no ha pedido, sino que Dios lo ha dado. Todos tenemos dones, porque la Biblia dice que Dios dio dones a los hombres, a todos, ¿cierto? Y es difícil cuando usted tiene un don y la gente le empieza a decir, pero es que usted la otra vez me dijo esto y se cumplió, y quiero que ahora me profetice, dígame algo, ore por mí. Como si uno tuviera la solución y el orgullo empieza a subirse. Pero bendito sea el Señor, que su Santo Espíritu tiene una agujita espiritual que nos pincha y nos recuerda una parábola, podríamos decir, que una vez escuché por ahí, que decían que el Señor iba entrando a Jerusalén, ¿cierto?, montado en el burro, y la gente tiraba sus mantos en el suelo y decían, Hosana, Hosana, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Y el burro decía, oh, mira cómo me están recibiendo en Jerusalén. Decía, mira cómo la gente me tira palmas, me aplaude, ponen sus mantos para que yo pase, ¿cierto? Y una voz le habló y le dijo, no es a ti, burro, es al que va arriba de ti. Amén. Y esa parábola, sabe que a mí me ha servido mucho en mi vida para darme cuenta que es así. No importa los dones que fluyan, no importa lo bien, lo acertado que pudo haber sido, no sé, el consejo, la palabra, la predicación, no sé. No fui yo. Uno es el burro. Es el que está dentro de uno, el que va arriba de uno. De Él es la gloria, Él es el que habla, Él es el que revela, Él es el que hace las cosas. Amén. Pero en esta edad fluyen los dones, el orgullo, y la persona no conserva la humildad. Vamos a ver a Aarón y María en Números 12, del 1 al 10. Y dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Eran hermanos ellos, de Moisés. Eran hermanos de Moisés. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, una mujer extranjera de Cus. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Que Aarón y María tenían dones espirituales. María era profetisa. Aarón también. ¿Acaso por Moisés nomás ha hablado el Señor? ¿Acaso no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso por el pastor nomás Dios ha predicado? ¿Acaso no me ha usado también a mí? ¿Acaso no? Y así comienza el diablo a levantarnos el ego. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Por qué Moisés era un varón manso? Porque había aceptado el trato de Dios y le había dado duro a su carne. Llevaba 40 años en el desierto después de haber sido un príncipe en Egipto. Ahora había aceptado el trato y estaba humillado y quebrantado y entendía que no era con fuerza, sino que era con el Espíritu Santo. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo,
Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Amén. Yo recuerdo cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando conocimos al Señor, la iglesia en Viña del Mar estaba en un gran avivamiento. Yo me acuerdo que, no sé, pues yo, nueva, así, 0 kilómetros, nunca había entrado a una iglesia cristiana, no, nada. Conocí al Señor, me resplandeció la luz del Evangelio, íbamos a la campaña que hacía en aquel entonces Pastor Marcos, hacía una campaña en un lugar parecido aquí al templo, un poquito más ancho a lo mejor, no sé, pero era como un galpón de la Defensa Civil. Tenía unos equipos que no se entendía ni lo que hablaban, y habían unas hermanas coordinando que puro lloraban, y ¡ay, aleluya! Y uno no entendía nada, pero se sentía la presencia del Señor, que lo que menos importaba era lo que decía la hermana. Después subía el pastor a predicar, tampoco, la cosa chillaba, no se entendía nada, pero lo único que se entendía era cuando decía, ¿quieren recibir el Espíritu Santo? Sí, gritábamos todos, y decía, recíbanlo, ¡pah! Todos al suelo, uno encima del otro, en sanidad interior, en liberación, llorando, hablando en lenguas, con dones espirituales, ¿sabe? Llenos del Espíritu Santo por la misericordia del Señor. Amén. Le iba a decir otra cosa, se me olvidó lo que le iba a decir con respecto a aquel entonces, pero... pero bueno, estábamos en esto de que el Señor, ¿cierto?, usaba con poder al siervo allá en ese lugar. Y se empezaron a levantar personas también, ¿cierto? Decir y que el pastor no tenía conocimiento, que el pastor aquí, que el pastor acá, que el pastor allá. La verdad es que el pastor nunca nos enseñó a nosotros conocimiento, solamente nos llevó a tener una relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Pero si usted habla con el pastor, tranquilamente se va a dar cuenta que tiene mucho conocimiento, solamente que no se lo anda demostrando a nadie, porque lo que a él le interesa, y creo que es lo que nos debe interesar a todos, es que usted y todas las personas conozcan a Jesús y con él se relacionen. Amén. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿por qué no pues tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y ahí también puede ser que el hijo Tecnon habla y pierde el temor a Dios también, y ahí es cuando se empieza a enlazar en conversaciones que no son edificantes, y dice que el Señor vio eso y no le gustó. Y de hecho dice la Biblia que el pueblo no avanzó en 7 días y la lepra llegó donde ellos también. Es súper importante el hijo Tecnon que mantenga la prudencia y sepa conducirse. Bueno, como el hijo Tecnon aún es inmaduro, primero pone los dones antes que el carácter de Jesucristo. Como el hijo Tecnon aún es inmaduro, primero se preocupa de los dones antes del carácter. O sea, a él le preocupa más el fluir, ¿cierto? Ese torrente hermoso que tú decías recién, el fluir de los dones espirituales, de profecía, de que Dios lo usa, ¿cierto? Que es bonito, gloria a Dios. Pero no le gusta mucho cuando se habla del carácter, de morir a la carne y de cosas que tienen que ver con su vida personal particular. Eso como que lo incomoda un poco. Le gusta más y rescatando el hecho de que hay muchas iglesias y son valorables, por supuesto, no tengo la costumbre de andar hablando mal de ninguna iglesia, pero hay iglesias de todo tipo. Hay iglesias que son de mucha inspiración y todo tiene que ver con eso, con inspiración, profecía y mover y canto y tiene que ver solo con eso. Pero hay iglesias que son de edificación también. Y hay iglesias que tienen las dos cosas también. Entonces, a las personas que aún son inmaduras o los hijos Tecnon más les gusta la inspiración, donde ellos sienten aquel mover que es maravilloso, que aquellas iglesias que son de edificación, donde están matando tu carácter. Por eso que se molesta cuando dice, de nuevo la humillación. De nuevo va a estar hablando sobre la soberbia. Gálatas 5, 22 y 23. Dice, el fruto del Espíritu, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí está el punto.
el don, fluye el don, pero tiene problemas de carácter. El hijo Tecnon se preocupa mucho del don espiritual. Por eso que, como decías tú el delante, dice, pucha, en la iglesia, no sé, no sentí la presencia del Señor. Y de hecho me he encontrado con hijos Tecnon que a veces ellos dijeron, no se sintió la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios, la enseñanza de Dios fue liberada, llegó, pero como ellos estaban tan preocupados de sentir la presencia de Dios, o de sentir aquel toque maravilloso, o que fluyera el don espiritual, que se olvidaron que Dios igual les habló por el mensaje. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque somos aún inmaduros y primero ponemos los dones antes que el carácter. Ahora vamos a tu vida particular. Si tú eres un hijo Tecnon, tienes que fluir en los dones espirituales, pero en el carácter es muy importante que seas tratado y moldeado. ¿Por qué? Porque muchas veces el hijo Tecnon, el testimonio en su familia todavía es malo. El testimonio en su familia todavía no es bueno. No hay vida de Cristo permanente en el hijo Tecnon. Todavía no tiene la vida de Cristo permanente, todavía tiene conflictos en su testimonio, todavía tiene cositas que arreglar en su vida. Entonces, por muchos dones espirituales que tenga todavía hay cositas que arreglar en el carácter. Entonces es ahí donde los mayores escándalos de las iglesias cristianas han venido de personas que no estaban preparadas todavía, y es ahí donde ocurren cosas como las que hemos visto lamentablemente aún a través de la televisión en los últimos tiempos, sobre todo en esta pandemia, donde personas han hecho errores o han tomado un lugar que no les corresponde, y ahí es donde ocurren las cosas que no tienen que ocurrir, porque no están preparadas la persona para enfrentarse a esos niveles. Amén. Tenemos que estar creciendo y madurando en carácter. Amén. Gloria a Dios. Los dones espirituales, ¿cierto?, son dados, son regalados, ¿cierto? Pero el carácter se desarrolla. Amén. Lucas 10, 17 al 21. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. No te regocijes tanto de la manifestación que pueda haber del Espíritu, de los muchos y diversos géneros de lenguas que puedas hablar o de las muchas revelaciones que puedas recibir, sino que de que tu nombre permanezca escrito en el cielo. Amén. Hay una palabra que el Señor habló y dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? Y el Señor dijo, yo les declararé, nunca les conocí, hacedores de maldad. Amén. Cuando el Señor trabaja en el carácter, uno deja de ser un hacedor, un practicante de la maldad, y pasa a ser una persona que empieza a negar su carne, empieza a crucificar su carne. En este caso, las personas que se acercaron al Señor no fueron hacedores de la palabra, sino que fueron hacedores de maldad. Aunque tenían muchos dones, no dejaron que su carácter fuera moldeado, que su carácter fuera quebrantado. No crucificaron su carne, sino que aunque tenían dones, le dieron rienda suelta a todos los deseos de su carne. Dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. Los hijos Tecnon, entre los dones y el carácter, ellos prefieren los dones, porque son más emocionantes, ¿cierto? Son más cautivantes. Y en cambio el carácter, para tener el carácter de Cristo, hay que morir, hay que crucificar la carne, hay que aprender a amar a aquel que nos ultraja, nos persigue, nos traiciona, ¿cierto? A aquel que murmura, hay que aprender a amar. Hay que ser un discípulo de Cristo, no solo en los dones, sino que también en el carácter. Otra situación del hijo Tecnon es que tiene un espíritu de independencia también, y le cuesta trabajar en equipo. Este es otro tema también. La persona le cuesta trabajar en equipo. Supongamos que usted le delega a una persona el ministerio de la alabanza o el ministerio de la danza, no sé, y esta persona es un hijo Tecnon, él o esa persona va a
a trabajar como corresponde, porque todos tenemos un ministerio en el cual tenemos que trabajar, pero esa persona va a querer tomar ese ministerio. Y cada vez que el pastor le diga, mire, no, le voy a cambiar de ministerio, la voy a poner en este otro ministerio, la persona se va a sentir muy mal y va a decir, pero ¿cómo? Si a mí me regalaron ese ministerio y ahora me están cambiando a otro lugar. Porque se adueñó, lo cual es bueno trabajar. Pero también es bueno estar rendido, hermano, es bueno estar rendido. Doy gracias al Señor por la misericordia que me permitió formar un ministerio de evangelismo en Viña del Mar también durante un tiempo, hacer mucho evangelismo, campaña y todo. Pero en un momento también mi apóstol me dijo, bueno, te vas para Santiago, te queda a cargo Santiago y gloria a Dios, tenemos que decir amén. Y de hecho estamos en Santiago ahora actualmente nosotros, y si algún día mi apóstol me dijese, bueno, tienes que irte a otro país o a otra ciudad, gloria a Dios, nosotros estamos para obedecer, no podemos adueñarnos de Santiago, y Santiago tampoco nos pertenece a nosotros, le pertenece al Señor. Tenemos clarísimo que pertenecemos a una corporación, somos los pastores que Dios ha puesto acá, ¿cierto? Los apóstoles, pero tenemos que estar llanos a movernos, porque nadie es eterno, nadie puede permanecer para siempre, pero hay que estar siempre bajo la sujeción. Bueno, el hijo Tecnon tiende a trabajar independiente, a él no le gusta, entonces él forma como su propio reino dentro del reino, y no se olvide que todo lo que hacemos lo hacemos en función del cuerpo de Cristo, ¿ya? Le cuesta trabajar en equipo, su trabajo para Dios en el reino es más importante que el trabajo del cuerpo. ¿Se acuerda Absalón? Es un espíritu que se le metió al hijo de David y la gente venía y le decía, yo tengo una cosa que hablar con el rey, porque iban a hablar con el rey las cosas importantes, y le decían, no, el rey no tiene tiempo para dedicártelo a ti, háblamelo a mí mejor, le decía. Háblamelo a mí, porque el rey, y ¿sabe qué? Empezó a ganar el corazón del pueblo, porque tenía el joven, dice que era hermoso, tenía muchas virtudes, y empezó a ganar empezó a ganar el corazón del pueblo de Israel. Pero ahí hubo un problema grave, porque finalmente Absalón se rebeló contra su padre y terminó muerto, lamentablemente terminó muerto. David tuvo que aceptar la muerte de su hijo, con mucho dolor en su corazón, se había levantado contra su padre, lo cual es muy peligroso, levantarse contra un padre. Yo le puedo decir esto, que tenemos que tener la memoria bien refrescada siempre. Dios nos ayude para que nunca la memoria se nos olvide de quién venimos, del lugar donde estamos. El Señor dijo, el siervo no es mayor que el que le envió, ¿cierto? No es mayor. Dice que podemos ser perfeccionados y llegar a ser como como aquellos que nos han enseñado, pero dice que no es mayor. Debemos aprender a mirar hacia atrás y saber de dónde venimos nosotros, cada uno de nosotros. Creo que eso mantiene una unción buena, pura de Dios. Así que trabajemos en equipo. Ya el reino de Dios, tu trabajo para el reino de Dios no es más importante que el trabajo del cuerpo. Tenemos que trabajar como cuerpo. Seguimos siendo parte de la misma iglesia, del mismo reino del Señor, y si usted siente la tentación entonces a salirse del cuerpo y a levantar su propio reino, tenga cuidado. A veces no es el tiempo de hacer esas cosas. Y la guerra espiritual, ahora tengo que hacer un pequeño paréntesis, la guerra espiritual no respeta que buenas intenciones. Usted se va y toma un lugar que no le corresponde y no va a tener la unción ni la gracia para lidiar con eso. Y obviamente que los espíritus atacarán su vida. Y esto es súper importante entenderlo. Yo sé clarísimamente que si estamos en pie es porque estamos bajo una cobertura. No podemos decir, bueno, ahora ya crecimos y levantemos. No, nadie se puede hacer eso, porque nosotros estamos bajo una cobertura y tenemos que enfrentarnos a poderes sobrenaturales, que necesitamos la oración de nuestro pastor, necesitamos la oración de nuestra persona. Y yo me acuerdo hace hartos años atrás tuve una situación bien fuerte a nivel de ministerio, donde yo quedé muy así complicado y las voces me rondaban por muchas partes. Pero me gustó mucho escuchar un día a mi pastor que vino y habló conmigo, estaba yo en Santiago ya, y fue muy simple lo que me dijo mi pastor, y yo lo aplico hasta este día, y también se lo digo a las personas cuando los veo que están así y veo que Dios está en ellos y están actuando como corresponde. Y mi pastor me miró y me dijo, mira, tienes todo el respaldo del Señor y de la corporación, me dijo, y de nosotros también, me dijo. Me habló así bien seriamente, tienes todo el respaldo de Dios y de nosotros también y de la corporación. No bastó más que eso, hermano, y me produjo a mí, sentí inmediatamente un respaldo de parte de Dios que hasta este día me sostiene, me afirma.
No somos solitarios, no somos llaneros solitarios. Necesitamos el cuerpo, necesitamos esa conexión unos con otros. Amén. Qué hermoso, qué lindo que Dios nos dé estos temas. ¿Qué piensa usted? Hermoso, hermoso. Ahora me acordé lo que quería decir delante. Se le refrescó la memoria. Claro, tiene mucho que ver también con el tema de Absalón. Como les decía, en aquel entonces había un gran fluir del Espíritu Santo. El apóstol Marcos, pastor en ese entonces, era muy usado por el Señor. Dios le estaba abriendo sectores por distintos lados, explotaba la obra. Y me acuerdo que cuando íbamos a los bautismos, él pertenecía a una iglesia y tenía un obispo sobre él, ¿cierto? No lo voy a mencionar, pero tenía un obispo sobre él. Y cuando íbamos a los bautismos y el obispo no iba, los bautismos, salíamos danzando. Yo salí danzando de mi bautismo, del agua así salí danzando. Pero disculpa que te interrumpa un poquito, pero sí yo puedo decir algunas cosas que no van a ser pecaminosas, al contrario, va a ser para edificación. Nuestro apóstol tenía un obispo. Él tenía un obispo, para que a lo mejor los hermanos puedan entender la visión completa. Él tenía un obispo y él se crió en esa iglesia con su madre. De hecho, el obispo era el obispo de la iglesia que nació en la casa de nuestro pastor cuando él era niño. Y el apóstol estuvo siempre sujeto, él siempre estuvo trabajando, y nosotros cuando lo conocimos, él seguía sujeto al obispo, y hasta el final siempre fue lo mismo. El obispo tenía un detalle, que él no creía en las profecías, no creía en lo que estaba sucediendo, las caídas del Espíritu Santo, todo eso, y nuestro apóstol Marcos, él siguió, así como David siempre siguió al lado de Saúl, a pesar de que Saúl, él lo quería matar y muchas cosas más, él nunca se fue, él esperó el tiempo de Dios. Y de ahí viene el testimonio de lo que tú estabas diciendo, lo que vas a seguir diciendo. Claro, entonces cuando nosotros íbamos a los bautismos y el obispo no podía ir, los bautismos eran gloriosos, pues mucha gente se bautizaba mucho y como les digo, salíamos bautizados en el Espíritu Santo, hablando en lenguas, danzando del agua ahí arriba de las piedras porque íbamos al río. Salíamos ahí gloriosos. Pero cuando el obispo podía venir a los bautismos, era como un balde de agua fría para los dones espirituales. Estábamos todos mirando ahí cómo entraba uno, el siguiente, y el otro, y el otro, y el otro. Era una verdadera bendición. Y mucha gente se acercaba a nuestro pastor Marcos a decirle: pastor, haga usted. ¿Yo me acerqué? Sí. ¿Y busqué? Sí, no tengo ningún problema en decirlo. Yo era tecno, pero no lo hice de mala manera. Me acerqué, estábamos en los bautismos y yo veía al obispo, claro, y él lo tomaba y bajaba a las personas. Y yo me acerqué por debajito y le dije: pastor, le hablé, sentía la confianza de decirle, y dije: pastor, ¿por qué no va usted y toma? Fue una tentación también, ¿cierto? Fue sí. no algo bueno. Le dije: ya vos, pastor, vaya y tome el bautismo, porque estábamos, claro. En ese momento los hijos tecnos, porque queríamos ver los dones, sentir los dones. Y mi pastor, todavía me recuerdo muy bien, él actuó con mucha sabiduría y me miró para el lado y me dijo: no me dijo. Y fue bien sabio él, he aprendido mucho yo de mi pastor. Miró y me dijo: no me dijo. Eso nomás. Y con eso bastó. Gracias a Dios que yo entiendo lo que... Y me sirvió porque, aparte, recibí la enseñanza. Sí, amén. No hay nada mejor que honrar a las autoridades que Dios nos ha puesto, a los padres espirituales que Dios nos ha puesto, como sean. No hay nadie que pueda decir que no ha cometido un error, amado hermano. Si todos hemos cometido y a lo mejor vamos a seguir cometiendo errores. Pero también es algo, mire, que yo lo voy a decir ahora, que es súper importante, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Dios es un Dios de jerarquías. Y Él respeta las jerarquías. Él no pasa por alto a alguien que no haya puesto. El Señor, David lo entendió muy bien. Nunca se puso por encima de Saúl mientras Saúl vivió, a pesar de que él ya había sido ungido y le habían tirado el cuerno de aceite y le habían declarado rey de Israel. Él no tomó el reinado hasta que Saúl fue muerto. Amén. Y Dios es un Dios de jerarquías. Él trabaja así. Va delegando y Él espera que nosotros también vivamos en sujeción a las jerarquías que Él ha puesto, nos guste o nos disguste la autoridad que Dios ha puesto. Y para terminar de contar la historia del obispo, es bueno que los hermanos ustedes lo sepan. Finalmente nosotros siempre estuvimos ahí y conocimos al obispo, porque gracias a Dios de primera mano vimos todo el testimonio, y siempre una sujeción de parte de mi apóstol, a pesar de que la iglesia empezó a crecer, empezaron a salir más iglesias y los dones seguían fluyendo, a pesar de que el obispo no creía en eso. Pasaron largos años de esto y siempre seguía relacionado. Él ya era un hombre mayor, el obispo, y sabe que el apóstol... claro, la iglesia de él era muy pequeña, no habría más de 20, 30 personas, y la iglesia acá ya estaba más grande, y sabe que
Aún así, nuestro apóstol esperó siempre. ¿Y sabe cómo fue que terminó toda esa situación? Dios abriendo paso al apostolado, porque aparte que tampoco obviamente no creía en el apostolado ni ninguna de esas cosas que nosotros sabemos y creemos en el tiempo. Somos una iglesia apostólica, de hecho, creemos en todo eso. Y a pesar de que la iglesia se llama Iglesia Fe Apostólica, no, Apostólica de la Fe Cristiana, así se llama, Iglesia Apostólica de la Fe Cristiana. Y saben, mis amados, que un día el obispo mismo llamó al pastor Marcos y él mismo le dijo: mira, Marcos, yo no creo en esas cosas. ¿Tú crees en eso? Le dijo: pero mira, Marcos, yo te doy la libertad, le dijo. Tú ve y levanta tu propia corporación, le dijo, porque yo te doy la libertad, le dijo. Y el mismo, el apóstol esperó hasta el final, dijo: yo no creo en eso, ¿tú crees en eso? Vamos, y le dio la señal, y el apóstol le dijo: ok, obispo, y se fue humildemente hasta ahora, hoy en día, tener esta corporación. Entonces, es bueno esperar el momento del Señor. Y ojo, también es súper importante entender esto. Nosotros estamos hablando y siempre somos una iglesia multipastoral. Entonces no podemos decir que se nos sujete, porque a veces nos queremos sujetar a las grandes ligas, es decir, al que está arriba nomás, al apóstol, sí, la pastora Ivette. Pero tenemos pastores. Y cuando tú no te sujetas al pastor que está puesto por el que está más arriba, tampoco te estás sujetando al que está más arriba. Entonces es súper importante esto, entender que tienes que sujetarte, aún siendo un hijo medianamente crecido, que tienes dones espirituales, sujetarte al que también te ponen por encima. Te ponen por encima, independiente que los dones puedan fluir en ti. Y tienes que sujetarte al que está puesto sobre ti en tu sector. Y eso es súper importante, porque nosotros somos una iglesia que sectorizamos la iglesia. Esta es la iglesia central. Y en Viña me pasa lo mismo. ¿Y por qué siempre nos mandan, cuando viene alguien con muchos dones espirituales, y de qué lugar usted? Ya tenemos un pastor, no solo una pastora. Y no me salga con el chiste que me salió un día una mujer que me dijo: esa pastora no tiene virtud del cielo, me dijo. No tiene virtud del cielo, me dijo, para predicar. Oh, ¿cómo que no? Le dije yo. No tiene virtud del cielo, quiero escucharlo a usted. No, entonces no vamos bien, mi sierva, le dije yo. Porque si se mira hablando mal de ella, también va a terminar hablando mal de mí también. Y así fue también. Así que es súper importante esto, mi hermano, aprender estas cositas. Les invito, no están perdiendo su tiempo mientras están aquí conectados en Facebook, no están perdiendo su tiempo, estamos aprendiendo. Y si somos pastores, ustedes que están viendo, vayan con calma, la gente creciendo, ¿cierto? Dejemos que los dones fluyan en ellos, pero vayamos esperando el tiempo de cada persona para que no tengamos malos ratos también. ¿Ya? ¿Lo leo yo si quieren? ¿Ya? ¿Por qué está? Dice, son los hijos tecnos son aquellos que también han dividido o han producido divisiones en algunas iglesias, porque los hijos tecnos, por esto mismo que estamos hablando, a veces se sienten que están sobre los padres espirituales. Entonces todas las divisiones que se han visto en las iglesias cristianas, evangélicas, con escándalo y muchas cosas más, regularmente siempre han nacido de hijos espirituales en ese rango o en ese nivel, el nivel tecnon. Entonces, cuando usted ve que esas iglesias se han partido, se han fraccionado, ¿cierto? Se han formado otras iglesias. ¿Esa parte la dices tú? Ok. Lamentablemente estas nuevas iglesias que se forman, ¿cierto? Con hijos tecnos que se han ido de su casa madre, por llamarlo de algún modo, ¿cierto? Rara vez pueden crecer. Amén. Sino que más bien quedan estancadas y son las que terminan con muchos escándalos. Amén. Sabe que es muy importante, como le decía recién, la jerarquía y la delegación en el reino de los cielos. Amén. Yo recuerdo un versículo donde aparece unas personas que echaban fuera demonios, ¿cierto? Y habían visto que los apóstoles echaban fuera demonios en el nombre de Jesús y hacían liberaciones. Y tomaron a una persona y dice que eran como 7, parece, los que fueron a hacerle la liberación, y le dijeron: os conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, que salgas de él. Y los demonios que estaban en la persona le dijeron: a Jesús conocemos y Pablo sabemos quién es, pero ¿ustedes quiénes son? Amén. Porque en el reino espiritual hay jerarquías, tanto en el reino del Señor como también en el reino de las tinieblas. Y en el reino de las tinieblas no se van a sujetar a una persona que no está en sujeción. Amén. Por eso es que es tan importante respetar la jerarquía. Amén. Si me pusieron a alguien encima, no encima, sino que como autoridad, para mí debo respetar y debo obedecer. Amén. Porque me conviene a mí.
Amén, porque eso me produce a mí cobertura y protección ante el reino de las tinieblas. Que no nos ocurra como le pasó a estas personas que le dijeron, los demonios a Jesús conocemos y de Pablo hemos oído, sabemos quién es. Pero ¿y ustedes? Como dicen los chiquillos, ¿quién los auspicia? Amén. Cuando estamos en sujeción tenemos el respaldo del Espíritu Santo, ¿cierto? Y del lugar que nos ha enviado y nos ha delegado. Comenzamos a retroceder, es súper importante cuando la persona se aparta de la cobertura, porque cae en este espíritu raro, ¿cierto? Comienza a bajar en su nivel espiritual, comienza a bajar en su nivel espiritual y obviamente que puede empezar a retroceder bastante. Y ahí es donde comienza el problema de la carne, del escándalo, del adulterio, de escándalos que hemos visto en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque han quedado sin el consejo del anciano, sin el consejo de ese hombre de Dios, porque no se olvide que aún no estaba preparada la persona. Es muy bueno entender esto porque nos quedan 2 semanas más de estudio donde vamos a ir viendo los que ya están preparados. Y eso es súper importante porque hasta aquí estamos en el punto de adolescencia, pero no se pierdan estos próximos 2 capítulos en el mismo canal, en el mismo lugar, porque quedan los últimos 2 puntos, que no significa que para siempre, hermano, porque dice hasta el tiempo señalado por el Padre. Amén. Entonces, hermano amado, qué importante saber que Dios tiene un tiempo. Por eso David, me encanta la vida de David. Me gustó que el Señor dijo, he puesto un hombre conforme a mi corazón. ¿Cierto? Y este hombre, imagínense, la gente le cantó delante de todos. Saúl hirió a 1000 y David a sus 10.000. Pero imagínense el poder que estaba en David, hermano, que mató a un gigante. Saúl mismo temblaba. Era un hombre lleno de temores y de miedos. Y gloria a Dios que Dios usó a David. Y David mató al gigante, hermano, y volvió a tocar el arpa delante de Saúl. Y Saúl se acordó de este dicho y empezó a anidar sentimientos de celo porque ya estaba con poderes demoníacos contra él y le tiraba la lanza. Y querían clavarlo contra la pared. Y David tuvo que arrancar, tuvo que salir desterrado, tuvo que estar en una cueva con hombres, hermano, endeudados, afligidos, irse de la casa de su padre, perder a su amigo Jonatán. Hermano, tuvo que andar arrancando 2 veces, sí, tuvo que hacerse el loco en una oportunidad en otro pueblo. 2 veces lo tuvo ahí y se acercó y después dijo, no, yo no puedo extender mi mano contra el ungido del Señor. Y sacó la orilla del manto, le cortó y subió arriba y le gritó, Padre mío, ¿por qué anda persiguiendo usted una pulga? ¿Para qué salió a perseguir a un perro muerto? Dijo, usted es el rey, ¿qué anda haciendo? Mira, Jehová te entregó mis manos, yo no quería extender mis manos contra ti. Y ahí Saúl se arrepentía momentáneamente. Aún así, cuando muere Saúl, porque David dijo, cuando sucedió eso, dijo, bueno, si él ha de morir en la batalla, ¿cierto? O que Jehová traiga su día, pero no lo haga yo, dijo él. El Señor lo hará en su tiempo. Hermano amado, entonces tenemos que saber esto, que cuando Dios quiere usar a alguien lo va a usar, si Dios quiere dejar de usarlo, lo va a dejar de usar, Dios quita y pone reyes, Él hace lo que Él determina. Entonces David se quedó tan ahí, hermano, tan en lo espiritual siempre y esperó. Y cuando murió Saúl con Jonatán en la batalla, al contrario, lloró David y levantó una endecha, ¿o no? ¿Cómo han caído los valientes? Decía, qué hermoso, ¿cómo han caído los valientes? Jonatán y Saúl, queridos, siempre fueron, ¿o no?, que hacían bailar a las doncellas de Israel, decía, daban hermosos cantos, hermano. Entonces uno dice, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Como nuestro Señor siempre decía, el Padre, Él es el que hace las obras, yo estoy aquí, el Padre, qué hermoso Dios. Así que mis amados, mis amadas, qué lindo poder matar la carne. Estamos en un mundo tan rebelde hoy en día, ¿no? Y siempre ha sido así. Tus hijos, tus hijas, ves indicios de rebelión en ellos, examínate a ti mismo. Señor, estoy en sujeción, muévete en la sujeción del Señor. Amén. Escuchen esto importante, algunas preguntas para terminar, algunas preguntas importantes. Escucha estas preguntitas. ¿Le cuesta someterse a la autoridad? Primera pregunta importante. No voy a entrar mucho en la profunda, pero ¿por qué te cuesta someterte? Una, falta de padre. Seguro que te faltó un papá a tu lado. Está comprobado que los hijos que se forman al lado de un padre, no solo presente, porque yo tuve un padre presente, sino un padre que tenga la autoridad para poder disciplinar y corregir al niño, ¿ya? Y enseñarle.
Si no tuvo eso, o aunque estuvo presente, papá trabajaba, salía, nunca estaba en la casa y muchas cosas más, un ejemplo de hijo, le va a costar someterse a la autoridad. Pregúntate a ti mismo, ¿te cuesta someterte a la autoridad? Puede ser estas cosas que estamos hablando. O una mala autoridad, se te cayó del pedestal. Los padres no debemos caernos del pedestal. Y ahí comenzamos a murmurar de la autoridad. ¿Cuál fue su actitud cuando le corrigieron la última vez? ¿Cuál fue su actitud? Todos representamos una autoridad y podemos corregir a una persona, sea en la casa, sea donde sea. ¿Cuál fue su actitud cuando le corrigieron la última vez? ¿Se enojó, se molestó, se enrabió? ¿Finalmente se arrepintió o todavía está, como decimos, montado en el macho? Enojado. Enojadísimo. ¿Considera usted que su don es mejor que el de otros? ¡Wow! Esa vocecita. ¿Considera usted que su don es mejor que el de otros? ¿Ha pensado usted alguna vez que es mejor que otros y que tiene más unción que su pastor o que su líder o que su diácono? ¿Ha pensado usted algún día, no? Tu unción va a sacudir al resto de los pastores. ¿Tu unción? ¡Wow! Si un día un hermano me dijo, wow, ¿sabe que te va a mostrar algo tremendo? Usted va a tener una doble unción. Y me dijo algo raro. Yo venía bajando de predicar de un lugar, creo que fue en un retiro. Yo lo miré y dije, apártate. ¿Ha pensado usted alguna vez que tiene más unción que su siervo? Aleluya. ¿Cultiva usted más su don que su carácter? ¿Se preocupa más de su don espiritual que de su carácter? Ojito con esta pregunta. ¿Le gusta trabajar en equipo o le gusta hacer todo solo? ¿Es independiente? ¿Le gusta hacer todo solo? O solo mandar también, ¿cierto? Porque le gusta trabajar solito. ¿Le cuesta trabajar a usted en equipo? ¿Le cuesta? ¿Ah? Y sobre todo si la persona que está arriba no tiene el carácter que a usted le gusta, porque a todos nos gusta estar al lado de una persona moldeable, fácil, madura, un hijo pater, ya un hijo poderoso, usado, ¿cierto? No sé, maduro en su carácter y según usted la persona, pero le ponemos otra persona encima que no le gusta y es ahí donde empieza el problema. ¿Le gusta trabajar en equipo o le gusta hacer todo solo? ¿Ha tenido pensamiento de abrir su propio grupo o iglesia saliéndose de su cobertura? ¿Pensando que está listo para el ministerio? ¡Wow! Buena pregunta. Terminamos con esto. Sujeción, humildad, paciencia, carácter de Cristo. Sujeción, humildad, paciencia. Es algo que nos ha faltado a la iglesia en esta pandemia. Paciencia. No queremos sujetarnos a la autoridad, ni al gobierno, ni a nadie. Y sin embargo, paciencia, ya se van a abrir las iglesias, paciencia, sujeción, humildad, paciencia, carácter de Cristo. Hijo tecnon. La última pregunta, ¿quiere pasar de ser hijo tecnon al paso que viene más arriba? Disfruta esta etapa que estás viviendo, así como un niño adolescente tiene que disfrutar cuando se le apaga la televisión en la noche, cuando se le dice, ok, ya no hay más internet, quiero ir a un cumpleaños de mis amigos, sí, pero a las 10:30, a las 11 tiene que estar aquí, no le gusta. Pero finalmente, ¿qué le dice algún día? Lo que siempre tú le dices a tus hijas, a nuestras hijas. Algún día me lo agradecerás. Amén. Dios les bendiga, oremos por esta palabra. Dios les bendiga, Padre, bendecimos a todos nosotros los que podemos estar siendo hijos tecnon. Ayúdanos, ten misericordia, cámbianos, corrígenos. Enséñanos, ayúdanos a disfrutar cada etapa de nuestra vida, Señor. No saltarnos, que no nos saltemos las etapas de nuestra vida, que no nos quedemos ahí pegados, Señor. Sabemos que los pastores cometemos errores, sabemos que también podemos tener cositas, Señor, y partes de nosotros que a lo mejor tengan que ser moldeadas. Pero también denos la gracia a nosotros y también de la gracia al hermano para poder amar, seguir orando y sujetándose y esperando su momento, Señor, ya que sabemos que los dones espirituales son tuyos, tú los regalas, pero también nos has regalado el carácter de Jesucristo. Tenemos la mente de Él. Gracias por cada hermano, cada hermana que recibe estas enseñanzas y creo en su misericordia. Sé que no en vano nos pusiste en esta iglesia. Ayúdanos a no deambular de lugar en lugar, a no recibir de todo lugar y no tener nuestra propia iglesia local, no tener nadie que pueda estar sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a nunca andar solitario.
nunca salirnos del cuerpo. Señor, perdónanos cuando hemos tenido esa clase de pensamiento y sobre todo si hemos tenido acciones que nos han apartado de nuestra cobertura. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a pasar de la sujeción a la sumisión. Que no solamente podamos decir, yo me sujeto, también podamos decir, estoy sumiso. He aprendido la sumisión, he aprendido a obedecer callada y gozosamente, a recibir un no con alegría, un no con gozo. Ayúdanos, Señor. Bendecimos a todos nuestros hermanos y a todos aquellos que puedan estar en esta etapa, levántalos como siervos suyos. Muchas gracias porque tú vas a levantar grandes ministros, Señor. Yo pongo mis manos junto a mi esposa frente a esa cámara que está ahí, Señor. Ponemos nuestras manos a los matrimonios que están viendo esta enseñanza. Tú vas a levantar grandes ministerios, Señor, futuros apóstoles, pastores, maestros de la palabra, hombres de Dios que van a llevar y también evangelistas, profetas, siervos de Dios que están a través de esa transmisión, Señor, que están siendo formados en su carácter, están siendo formados, Señor, en la vida diaria. Ayuda, Señor, que en el secreto, cuando tú formas el carácter en nosotros, Señor, podamos valorar eso y muchas veces las lágrimas, el llanto y todas esas cosas que vamos en busca del quebrantamiento. Bendiga a todos, Señor, estos siervitos, estas siervitas, que tú preparas para el ministerio, que ninguno de ellos se tronque el crecimiento en el camino, que no haya un lapso en el cual ellos pueda pararse ese crecimiento, Señor, y levante una hermosa generación de todos los que están creciendo y sobre todo los niños que están en la iglesia, crezcan también sabiendo estas cosas y sabiendo y viendo el ejemplo en mamá, en papá. Gracias, te amamos, te bendecimos, tú eres bueno, en el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Gracias, Señor.